Física 1 para bachillerato. Bienvenidos, soy el profesor Piceno. Esta es una serie de videos sobre las materias que imparto como docente de física y de matemáticas. En este caso, Física 1 para bachillerato, trabajo, energía y potencia. Parte 1, trabajo. Cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo y logra desplazarlo una cierta distancia, se realiza un trabajo. El trabajo es un escalar y es el resultado de multiplicar la magnitud del desplazamiento por la magnitud de la fuerza en la dirección del desplazamiento. En un desplazamiento horizontal podemos tener diferentes fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Si multiplicamos la fuerza por la dirección de desplazamiento, obtenemos el trabajo de cada una de ellas. En general, el trabajo es una integral. Si la fuerza no fuera constante y el desplazamiento no fuera uniforme, entonces tendríamos que hacer una suma de pequeños diferenciales de trabajo e integrarlo de cada uno de los desplazamientos y cada una de las fuerzas. En los casos más sencillos, lo podemos hacer simplificar al caso del desplazamiento en la misma dirección de la fuerza o bien en un desplazamiento horizontal con una fuerza constante. Si existen varias fuerzas aplicadas al cuerpo, el trabajo resultante es la suma de todos los trabajos individuales. Podemos entonces hablar de trabajo de una sola fuerza, de trabajo de un conjunto de fuerzas o del trabajo del total de las fuerzas aplicadas sobre un cuerpo. Las fórmulas son entonces trabajo igual a dos vectores, fuerza por distancia. En el caso más simple, trabajaremos nada más fuerza por distancia, y en el caso de que la fuerza y la distancia sean en una sola dirección, sería fuerza por distancia por el coseno del ángulo que forman los dos vectores de fuerza y de distancia, o el ángulo que forma la fuerza con la dirección del desplazamiento. Esa es entonces la simplificación que ocuparemos nosotros. Pero recuerde que tanto la fuerza como el desplazamiento son vectores y que el trabajo en su forma más general es una integral. Trabajo nulo, entonces, existen tres casos para que el trabajo sea cero. Caso obvio, que la fuerza sea cero. O bueno, ya no tan obvio, pero que la fuerza resultante sea cero. 2. Que no exista desplazamiento neto, es decir, que el desplazamiento total sea cero. Y 3. Que la fuerza sea perpendicular al desplazamiento. En este tercer caso, dado que el coseno de un ángulo perpendicular, que podría ser 90 o 270, el coseno de dicho ángulo es cero. Observe que el trabajo de la fuerza normal siempre va a ser cero, por la definición de fuerza normal. Signos en el trabajo. Se considera trabajo positivo cuando la fuerza actúa en el sentido del movimiento del cuerpo. Y negativo en caso contrario, cuando la fuerza actúe contra el movimiento del cuerpo. Así, podemos observar que hay un tipo de fuerzas de las que ya platicamos, en donde las fuerzas de fricción cinética siempre se opone al desplazamiento, por lo tanto, las fuerzas de fricción cinética siempre realizará trabajo negativo. Por ejemplo, tenemos este conjunto de fuerzas, FA, la normal, el peso, la fuerza de fricción. En este diagrama se puede evidenciar
que el desplazamiento es hacia arriba. Si no, la fuerza de fricción estaría mal colocada. Sabemos que siempre se debe de oponer al movimiento. Además, si hay trabajo, entonces hay desplazamiento. O al revés, si hay desplazamiento, entonces hay trabajo. De eso dependerá de los datos. Pero nosotros sabemos, por ejemplo, que la normal realiza trabajo cero, que la fuerza de fricción cinética es un trabajo negativo, que la fuerza de fricción en este caso sería, la fuerza aplicada sería trabajo positivo y el peso en este diagrama podríamos buscar y encontrar que va a realizar un trabajo negativo. Pero no tenemos que preocuparnos nosotros por eso, ya que con nuestra convención de medir los ángulos en el sentido contrario a las manecillas de reloj a partir del eje X positivo, pues no tenemos que determinar nosotros el signo. Ese nos va a salir de las ecuaciones. Solamente hay que tener cuidado en colocar el eje X positivo en la dirección del movimiento. En este caso, en la dirección del plano inclinado hacia arriba. En este exclusivo caso. Bueno, entonces ya estamos preparados. Vemos las unidades. Trabajo, fuerza y distancia. Las unidades de trabajo son joules en el sistema internacional. En el sistema CGS son los ergios. Y en el sistema inglés una posibilidad, libras por pie. La fuerza en el sistema internacional, newtons, en el sistema CGS, dinas, y en el sistema inglés, libras fuerza. La distancia en el sistema internacional, metros, en el CGS, centímetros, y en el sistema inglés, una posibilidad son pies. Conversiones, un joule, 10 a la 7 ergios. Entonces, un ergio, 10 a la menos 7 joules. Un joule, 0.7376 libras por pie. Y una libra por pie, 1.356 joules. Ejemplo número 1. Calcular el trabajo realizado para mover un cuerpo en forma horizontal con una fuerza aplicada de 80 newtons en el sentido del movimiento si se desplaza 7 metros. Dar el resultado en joules y en ergios. Supongamos entonces que tenemos nuestro diagrama como el que se presenta en la figura, donde la fuerza aplicada está en la misma dirección del desplazamiento. Los datos son entonces fuerza igual a 80 newtons, la distancia 7 metros. No necesitamos calcular el ángulo, aunque si queremos utilizar la fórmula con el coseno no habría ningún problema, se puede utilizar. Incluso si quisiéramos hacerlo con la integral, también no habría ningún problema. Se puede resolver, pero con la fórmula más simple de fuerza por distancia, en su forma simplificada, nada más es trabajo igual a 80 newtons por 7 metros, 560 joules. Hacemos la conversión. Recordemos que para la conversión hay que colocar la equivalencia de la forma conveniente, en este caso el joule abajo y los 10 a la 7 ergios arriba. Y nos queda entonces 5.6 por 10 a la 9 ergios, es decir, 10.000 millones de ergios. Vamos con el problema número 2. Ejemplo número 2. A un bloque de hielo colocado sobre una superficie horizontal se le aplican 3 fuerzas mostradas en la figura. Encontrar el trabajo realizado por cada una de las fuerzas si el bloque es desplazado 25 metros. Ya dijimos nosotros que podemos encontrar el trabajo por cada una de las fuerzas, el trabajo por un conjunto de fuerzas o el trabajo total por todas las fuerzas aplicadas en un sistema. Los datos son como aparecen a la izquierda. La fuerza aplicada es de 30 newtons, una de las tres con un ángulo de 0 grados. Recordemos nuestra convención de colocar el eje X en la dirección del desplazamiento. B, 50 newtons con un ángulo de 270 con esa convención. C igual a 20 newtons con un ángulo de 60 grados.
La distancia que se va a recorrer son 25 metros y el trabajo es nuestra incógnita. La fórmula entonces ahora sí utilizaremos la fórmula para el trabajo, fuerza por distancia por el ángulo que forman entre ambos. El trabajo producido por la fuerza A van a ser entonces 30 newtons por 25 metros por el coseno de 0. Eso me da, al utilizar la calculadora, 750 joules. El trabajo en B, 50 newtons por 25 metros por el coseno de 70, eso me da en la calculadora 0 joules. Y el trabajo de C, 20 newtons por 25 metros por coseno de 60 grados, 250 joules. Aquí está lo que nos pregunta nuestro problema. Podríamos también trabajar con el trabajo, encontrar el trabajo total de este conjunto de fuerzas. 750 joules más 250 son 1000 joules el trabajo total. Y si quisiéramos el trabajo neto de todo el sistema, nos faltaría el peso y la normal. Y si acaso hubiera fuerza de fricción. Entonces, para el trabajo neto de todo el sistema faltan datos. Ya tenemos entonces nuestro resultado. En el ejemplo número 3, encontrar el trabajo al mover el bloque de 8 kilogramos de masa, una distancia de 6 metros, si me piden las fuerzas, el trabajo neto de todas las fuerzas del sistema. Los datos y el diagrama son los siguientes. Un plano inclinado con un ángulo de 20 grados y las fuerzas que aparecen ahí, la fuerza en A, 75 newtons en dirección del plano inclinado, o sea que un ángulo de 0 grados. Porque nosotros vamos a utilizar nuestro sistema inercial de manera adecuada para nuestros propósitos, para que sea más sencillo. Lo ponemos en esta dirección para que además nos salgan los signos del trabajo automáticamente. La normal no conocemos su valor, pero sí conocemos el ángulo, 90 grados. El coeficiente de fricción cinético, 0.3. La fuerza de fricción cinética no la conocemos. El ángulo de esta fuerza, 180 grados, como comúnmente va a ocurrir con la fuerza de fricción cinético para el trabajo. El peso, no conocemos ni su valor, aparentemente no conocemos su dirección, pero la podemos encontrar a partir del ángulo de inclinación del plano, y la distancia son 6 metros. Encontremos primero el ángulo para el trabajo, para el peso, y ponemos nuestro ángulo aquí, formamos un triángulo rectángulo, donde nuestro ángulo θ es como en la figura, el vértice inferior izquierdo. Dado que se forma un triángulo rectángulo, entonces el ángulo superior de este triángulo será 90 menos θ, es decir, que si θ vale 20, ese ángulo de arriba sería 70, y por lo tanto el ángulo de la derecha complementario a 70, pues es obviamente 20. Así que el ángulo total que andamos buscando, desde el eje X positivo hasta el vector del peso, son 250 grados. Le faltan 20 para llegar a los 270. Ahí sí ya está. Ahora hay que calcular el peso. Es un dato que nos falta aquí. Ahorita van a salir los demás que me faltan. El peso es igual a m por g. M son 8 kilogramos y g es 9.8 metros por segundo cuadrado. Entonces el peso van a ser 78.4 newtons. Por lo que tenemos una tabla de vectores. La F va a ser FA de 75 newtons, 0 grados. FC no lo conozco, 180 grados. El peso 78.4 a 250 grados y la N no la conozco, a 90 grados. Las componentes en X, 75 newtons para la FA, menos FC para FC, menos 26.81 para el peso, 0 para la normal, y no conozco, y si quisiera lo pudiera encontrar, pero no me hace falta para responder el trabajo, la suma de fuerzas en
X. En tanto que la suma de fuerzas en Y, 0, 0 para las dos fuerzas de fricción y la fuerza aplicada, menos 73.67 para el peso y la normal no la conozco, pero sí sé que no hay desplazamiento en Y. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en Y es 0. ¿De dónde yo puedo encontrar que el peso, que menos 73.67 más la normal es igual a 0? De ahí obtengo la normal, 73.67 newtons. Y dado que yo conozco la fórmula de la definición del fuerza de fricción cinética igual al coeficiente de fricción cinética por n, sustituyendo los valores me va a quedar 0.3 por 73.76 newtons. Por lo tanto, la fuerza de fricción cinética es 22.10 newtons. Llevémonos todos los datos de la tabla de datos ya completa con los valores para la normal y la fuerza de fricción cinética. Los anoto a la izquierda, ahí están los datos y los ángulos y la distancia para calcular el trabajo. Calculemos el trabajo total, entonces fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Para la fuerza A, 75 newtons por 6 metros por el coseno de 0, me da 450 joules. Para la fuerza normal, 73.67 newtons por 6 por el coseno de 90, me da 0. Como habíamos dicho, esto siempre va a suceder con la fuerza normal. Fuerza de fricción cinética, 22.10 por 6 por el coseno de 180. Como también habíamos dicho, es un trabajo negativo, menos 132.6 joules. Y el trabajo del peso, 78.4 newtons por 6 por el coseno de 250. En este caso salió negativo, en ocasiones puede salir positivo. Esto sale de los datos que tengamos. Menos 160.89 joules. El trabajo total. No hay ya más fuerzas que actúan sobre el sistema, entonces todos estos trabajos es el trabajo neto, trabajo total. 450 joules menos 132.6 joules menos 160.89 joules me da un total de positivo, trabajo positivo, 156.51 joules.